Mamá dijo que estábamos arruinados y mi hermano se burló de mí para que me quedara en casa. Pero al ver a sus hijos en primera clase, no dije nada. 2 semanas después, sus sonrisas desaparecieron. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años. Y hace unas semanas, mi propia familia me miró a los ojos y me dijo que era demasiado cara para llevar de vacaciones. Todo empezó en una llamada casual por la noche. Mi mamá suspiró y dijo, estamos en la quiebra. No podemos permitirnos llevarte de vacaciones este año. Antes de que pudiera procesarlo, mi hermano se rió a través del altavoz. Esa risa sarcástica que siempre usa cuando quiere sonar como si estuviera bromeando, pero no lo está. Por un segundo, me quedé helada. He pasado años ayudándolos con facturas, préstamos y pequeñas emergencias, y de repente yo era el costo extra que había que recortar. Forcé una risa y dije algo educado como, claro, no se preocupen, lo entiendo, porque eso es lo que siempre hago. Me dije a mí misma que realmente debían estar pasándola mal esta vez, que quizás saltarse unas vacaciones familiares no era para tanto. Así que planeé un pequeño viaje en solitario a Nueva York usando los puntos de mi propia tarjeta de crédito, el tipo de viaje en el que cuentas cada dólar y finges que es suficiente. Pensé que ahí terminaba todo. Luego llegué al aeropuerto. De pie en la fila de clase económica con mi boleto barato, escuché una risa familiar detrás de mí. Me di la vuelta y vi a mi mamá, a mi hermano y a sus hijos en el mostrador de primera clase, relajados y sonrientes como si el dinero nunca hubiera sido un problema. El mismo hermano que me dijo que me quedara en casa para no costarles nada, ahora tenía a sus hijos agitando pases de abordar de primera clase en el aire. Y no dije ni una palabra. Solo observé. Y algo dentro de mí finalmente se quebró. 2 semanas después de ese momento, esas sonrisas desaparecieron y mi familia ya no me llamaba generosa. Si quieres saber cómo unas vacaciones familiares en la quiebra se convirtieron en el fin de que yo fuera su cajero automático personal, quédate hasta el final, porque lo que sucedió después es la razón por la que ya no sonríen en esas fotos de vacaciones. Para entender por qué esa llamada telefónica y esa escena en el aeropuerto me golpearon tan fuerte, tienes que saber cómo ha funcionado siempre mi familia. Vivo en Houston. Tengo un trabajo bastante normal de 9 a 5 como coordinadora de proyectos para una empresa de energía, y pago mis facturas a tiempo. No soy rica. Todavía tengo préstamos estudiantiles y una hoja de cálculo para mi presupuesto, pero soy cuidadosa. Mis padres, por otro lado, han vivido al borde del estamos en la quiebra desde que tengo memoria. Mi papá tuvo problemas cardíacos hace unos años, así que dejó de trabajar antes de tiempo. Mi mamá trabaja a tiempo parcial como recepcionista en una pequeña clínica dental en los suburbios. Mi hermano mayor, Mateo, es el responsable a los ojos de mi mamá porque tiene una esposa, 2 hijos y una hipoteca en el lado bueno de Katy. Esa etiqueta de responsable es graciosa cuando miras los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, pero mi mamá nunca lo hace. En nuestra familia, siempre ha habido esta regla no escrita, si algo sale mal, Sofía lo resolverá. Cuando su factura de la luz estaba vencida, mi mamá me llamaba con esa voz temblorosa y decía, cariño, están a punto de cortarla. ¿Puedes ayudar solo por esta vez? Cuando Leo quería unirse a una liga de fútbol o Eva necesitaba disfraces para una obra escolar, mi hermano me enviaba un mensaje de texto, si pudieras aportar un poco, significaría el mundo. Estamos ajustados este mes. Este mes de alguna manera duró años. Enviaba dinero por Zelle y Venmo con tanta frecuencia que mi aplicación bancaria comenzó a marcar las transferencias repetidas a las mismas personas. Recorté mis salidas a comer, la ropa nueva, las membresías del gimnasio para poder ayudar a mi familia. Cada vez que intentaba ahorrar para mí, surgía algo urgente por su parte. Lo que lo empeoraba era la forma en que hablaban de mi vida. Mi mamá decía cosas como, tienes suerte de no tener hijos todavía. Siempre puedes ganar más dinero. A mi hermano le encantaba bromear, tú eres la libre. Sin guardería, sin matrículas escolares, nada que te ate. Libre aparentemente significaba disponible para pagar la vida de todos los demás. Después de un tiempo, dejé incluso de soñar con grandes viajes. Miraba fotos de playas en Hawái o ciudades en Europa y pensaba, quizás algún día, cuando la salud de papá esté estable, cuando se pongan al día con la hipoteca, cuando los niños sean mayores.
siempre había una razón para ponerme en último lugar. Luego, hace unos meses, mi empresa anunció un periodo de baja actividad. Sin bonos este año, sin ascensos, solo el sueldo de siempre. Me asustó un poco, pero también me despertó. Estaba a punto de cumplir 30 años y nunca me había tomado unas verdaderas vacaciones para mí. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. En lugar de destinar mi dinero extra a otra de sus emergencias, ¿por qué no hacer algo para todos nosotros? Pensé que si íbamos a unas simples vacaciones familiares juntos a Florida o a algún lugar con playa y piscina, finalmente sentiría que era parte de la familia, no solo la billetera de respaldo. Así que, en esa llamada casual antes del discurso de Estamos en la quiebra, en realidad comencé diciendo, oigan, estaba pensando, ¿qué tal si hacemos un viaje familiar? Nada loco, unos días. Puedo ayudar con algunos de los costos. Esperaba que mi mamá al menos dudara, que tal vez dijera, veamos qué podemos hacer. En cambio, las palabras salieron de su boca tan rápido que pareció ensayado. Estamos en la quiebra. No podemos permitirnos llevarte de vacaciones. Luego, Mateo se rió y soltó esa frase sobre que me quedara en casa para ahorrarles dinero, como si yo fuera una partida en una hoja de cálculo que estaban recortando. En ese momento, algo pequeño se agrietó dentro de mí, pero lo reprimí. Me dije que tal vez realmente se estaban ahogando. Me dije que tal vez estaba exagerando y que un viaje barato en solitario a Nueva York sería suficiente. Lo que aún no sabía era que su versión de En la quiebra y la mía eran muy diferentes, y que la próxima vez que los viera, esa grieta dentro de mí se abriría de par en par. Un par de semanas después de esa llamada, estaba en mi pequeña cocina, metiendo ropa en una pequeña maleta de mano y convenciéndome de que Nueva York era todo lo que necesitaba. Sin resorts de lujo, sin todo incluido, solo un boleto de ida y vuelta barato de Houston a La Guardia, el sofá de un amigo y lo que pudiera cubrir con puntos de la tarjeta de crédito y un poco de ahorro. Hice el check-in en línea, vi la palabra Economy en mi pase de abordar y me encogí de hombros. Eso era normal para mí. Asiento del medio, sin embarque prioritario, sin bebidas gratis. Me dije que estaba bien, que no me importaba la primera clase, ni las fotos en la playa, ni las camisetas familiares a juego. Tomé un Uber al aeropuerto Intercontinental Bush, arrastré mi pequeña maleta adentro y me uní a la larga y lenta fila de clase económica. Era una mañana ajetreada típica. Niños llorando, gente en traje quejándose por teléfono, la voz por los altavoces anunciando los grupos de embarque. Me puse los auriculares alrededor del cuello y me desconecté, pensando en pizza, Central Park y quizás un espectáculo de Broadway si encontraba un boleto con descuento. Entonces escuché una risa que me revolvió el estómago. Era la risa de mi hermano, ese sonido fuerte y teatral que usa cuando quiere que todos a su alrededor sepan que se lo está pasando en grande. Por un segundo, pensé que lo estaba imaginando, pero luego escuché a mi mamá decir su nombre, y todo mi cuerpo se heló. Giré la cabeza y allí estaban, no luchando en un kiosco de auto check-in, no contando billetes arrugados para pagar las tasas de equipaje. Estaban en el mostrador de primera clase. Mi mamá estaba apoyada casualmente en una maleta elegante, vistiendo un cardigan nuevo que nunca le había visto, y sosteniendo un café para llevar como si hiciera esto todas las semanas. Mi hermano estaba a su lado, hablando con el agente de la aerolínea con ese tono seguro que usa cuando intenta encantar a alguien. Su esposa, Brenda, se estaba tomando selfies, inclinando la cabeza justo en el ángulo correcto, con los niños pegados a su cadera. Leo y Eva saltaban de emoción, agitando sus pases de abordar impresos como si fueran boletos dorados. Vi a Eva señalar el letrero que decía primera clase y la escuché decir, papi, esto significa que nos tocan los asientos grandes. Mi hermano sonrió y dijo, así es, cariño. Vamos a hacer este viaje como se debe. Y mi mamá, la misma mujer que me había dicho, estamos en la quiebra. No podemos permitirnos llevarte, se rió y dijo, después de todo lo que hemos pasado, merecemos algo bueno. Me quedé allí, con mi sudadera arrugada de aeropuerto, agarrando mi pase de abordar de clase económica, y sentí que se me calentaba la cara. No había señales de estrés en ellos. Ni rastro del tono desesperado que mi mamá usa cuando me llama por la factura de la luz. Estaban relajados, felices, radiantes, como una familia de un comercial de televisión. Por un instante, llegué a preguntarme si yo era la loca.
Si tal vez su situación financiera había cambiado mágicamente en las últimas 2 semanas. Pero entonces el agente les entregó sus boletos, los dirigió a la fila de seguridad prioritaria, y vi el destino impreso en las etiquetas que colgaban de sus maletas: Orlando. Iban a Florida. Estaban haciendo exactamente el tipo de vacaciones familiares que mi mamá había descartado cuando yo ofrecí ayudar. Mis piernas empezaron a moverse solas y me di la vuelta antes de que alguno de ellos pudiera mirarme. Podría haber caminado hacia ellos. Podría haber dicho: oigan, qué curioso verlos aquí. Pensé que estaban en la quiebra. Podría haber montado una escena, preguntarles delante de los niños por qué yo era demasiado cara para llevar, pero la primera clase no. En cambio, no hice nada. Me quedé en silencio. Dejé que la fila me empujara hacia el control normal mientras ellos se deslizaban hacia el carril más corto acordonado. En el avión, metida en un asiento del medio entre un tipo que se durmió con la boca abierta y una mujer que no paraba de teclear en su portátil, repasé la escena una y otra vez. Mi cerebro intentó negociar con la situación. Quizás los boletos fueron un regalo. Quizás fue una oferta loca con millas. Quizás les dio vergüenza invitarme porque no podían pagar mi parte. Pero debajo de todas esas excusas había una verdad simple y fea que ya no podía ignorar. Nunca fue que no pudieran permitirse incluirme. Fue que eligieron no hacerlo. Durante años, habían sacado de mi cuenta como si fuera un pozo sin fondo. Y luego, cuando llegó el momento de planear algo bueno, algo divertido, algo de lo que pudieran presumir en línea, yo fui lo primero que recortaron. Para cuando el avión aterrizó en Nueva York, la grieta dentro de mí se había convertido en una ruptura total. La ciudad era ruidosa y brillante, y mis amigos estaban emocionados de verme. Pero una parte de mí estaba en otro lugar, todavía de pie en esa fila de primera clase, viendo a mi propia familia actuar como si yo fuera invisible. No los confronté en el aeropuerto. No los llamé desde Nueva York para gritar o llorar. Esperé. Y cuando regresé a Houston, la primera llamada que mi mamá me hizo me dio la oportunidad perfecta para dejar de ser su plan de respaldo invisible para siempre. Cuando volví a Houston, el calor me golpeó en cuanto salí del aeropuerto. Pero no era nada comparado con lo que me esperaba en el teléfono. Ni siquiera había desempacado cuando mi pantalla se iluminó con mamá. Normalmente, habría dejado que sonara 1 o 2 veces, me habría preparado y luego habría contestado. Esta vez, simplemente me quedé mirando. Todavía podía verla sonriendo en ese mostrador de primera clase, diciendo que merecía algo bueno. Respiré hondo y contesté. Hola, mamá. Su voz sonó excesivamente alegre al principio, falsa, animada. Me preguntó por mi viaje, si Nueva York había sido divertido y si mi vuelo había estado bien. Di respuestas cortas y educadas. Sí, estuvo bien. Sí, estaba cansada. Ambos bailamos alrededor del tema real como si fuera un secreto que habíamos compartido accidentalmente. Luego su tono cambió al que conocía demasiado bien. Esa voz suave y temblorosa envuelta en culpa. Cariño, escucha. Odio tener que sacar el tema, pero las cosas han estado muy apretadas desde la última cita de tu padre. La factura del gas está vencida. Y la compañía de la hipoteca llamó de nuevo. Realmente estamos pasando por un mal momento. ¿Crees que podrías ayudar, solo por esta vez? ¿Solo por esta vez? Casi me río. Durante años, cada solo por esta vez se había convertido en un hábito. Podía sentir mi corazón latiendo más rápido, no por pánico como antes, sino por ira y algo nuevo. Determinación. Mamá, dije en voz baja. Estaban pasando por un mal momento como este cuando reservaron boletos de primera clase a Orlando. Hubo un pequeño silencio en la línea, como si el aire hubiera sido succionado de nuestras cocinas al mismo tiempo. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Su voz se volvió plana. No la dejé esquivarlo. Los vi en el aeropuerto, dije. Tú, Mateo, los niños, Brenda, en el mostrador de primera clase. Etiquetas de Orlando en el equipaje. 2 semanas después de decirme, estamos en la quiebra y no podemos permitirnos llevarte a ninguna parte. Te vas de vacaciones familiares en primera clase. Soltó una risita nerviosa que no sonaba como su risa normal.
Oh, eso no fue lo que crees. Hubo una oferta con millas y puntos, y ya sabes, tu hermano trabajó muy duro este año, y los niños necesitaban algo que esperar después de todo lo de la salud de tu papá. No era como si pudiéramos permitirnos llevar a todos. Fue complicado. Sus palabras se atropellaban, excusas chocando con justificaciones. Podía escuchar la historia formándose en tiempo real, construida para hacerme sentir culpable por siquiera preguntar. No mordí el anzuelo. Lo que es complicado, dije, es que me dijiste que estábamos en la quiebra, que no podían permitirse llevarme, que debería quedarme en casa para ahorrarles dinero. Y luego te vi pagar por el tipo de viaje que dijiste que no existía en el presupuesto. No estoy enojada porque se fueran de vacaciones. Estoy enojada porque me mintieron a la cara y me hicieron sentir como una carga. Se quedó en silencio de nuevo, luego intentó un ángulo diferente. Sofía, no lo entiendes. No tienes hijos. Tu hermano tiene tantas responsabilidades. Pensamos que lo entenderías. Eres independiente. Siempre te recuperas. Sabíamos que encontrarías una manera de viajar. Simplemente no podemos hacerlo todo. Ahí estaba de nuevo. La narrativa donde mi vida era fácil y la de ellos imposible. Podía sentir a la antigua yo queriendo ceder. Decir, está bien, mamá. Ayudaré. Solo una vez más. En cambio, abrí mi laptop, entré en mi banca en línea y miré la lista de transferencias con sus nombres. Una larga lista de pagos de solo por esta vez. Si lo entiendo, dije, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Entiendo que he estado pagando por todo lo que sale mal mientras me dices que no queda nada cuando se trata de mí. Eso se acaba hoy. ¿Qué quieres decir?, preguntó, ahora con un tono agudo, como si de repente se diera cuenta de que no era una llamada normal. Quiero decir que he terminado de enviar dinero, respondí. No más cubrir facturas. No más emergencias. No más, solo hasta el próximo mes. He eliminado mi tarjeta de tu cuenta de la luz. He desactivado las transferencias automáticas y no voy a avalar nada más. Tú y Mateo necesitan resolver sus finanzas sin usarme como su plan de respaldo. Sonaba ofendida, casi atacada personalmente. ¿Cómo puedes decir eso? Somos tu familia. Tu padre está enfermo. Tu hermano se está ahogando. ¿De verdad vas a quedarte mirando cómo sufrimos? Cerré los ojos, recordándome a mí misma apretada en ese asiento del medio mientras ellos pasaban la cortina con sus hijos. No te importó verme sufrir cuando me dijiste que me quedara en casa para ahorrarte dinero, dije. He ayudado durante años. No soy tu banco. Si pudieron permitirse la primera clase sin mí, pueden permitirse sus propias facturas sin mí. Jadeó como si la hubiera abofeteado. Sofía, eso es cruel. ¿Qué es cruel?, repliqué. Es sacar a tu hija de tu vida cada vez que es conveniente para tu presupuesto y luego llamarlo amor cuando necesitas su sueldo. Intentó discutir, llorar, torcerlo todo para convertirlo en una historia en la que yo era la ingrata, pero no me moví. Por primera vez en mi vida, me mantuve firme y no dije, está bien, te enviaré algo. Después de colgar, me temblaban las manos, pero no de miedo. Se sentía como si finalmente hubiera soltado una bolsa pesada que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían mis hombros sin ella. Al día siguiente, mi hermano llamó, su nombre parpadeando en mi pantalla con una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto largos. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera pelea. Mateo no se anduvo con rodeos. La primera vez que su nombre apareció en mi pantalla después de esa llamada con mi mamá, fue una llamada perdida, luego otra. Luego apareció un muro de mensajes de texto, uno tras otro. Llámame. Esto es serio. No puedes hacerle esto a mamá y papá. Contesta el teléfono, Sofía. Me quedé mirando los mensajes durante mucho tiempo. La forma en que miras una alarma que has oído 1000 veces y finalmente estás listo para ignorar. Ya había decidido que no iba a correr a arreglar el desastre en el que estuviera metido esta vez. Aún así, una parte de mí sabía que necesitaba que me escuchara decirlo en voz alta, no solo a través del silencio. Así que, cuando intentó llamarme por FaceTime, dejé que sonara 2 veces, respiré hondo y contesté.
Su rostro llenó la pantalla, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. El tipo de ira que proviene del miedo, pero se niega a admitirlo. ¿Qué diablos, Sofía?, espetó antes de que pudiera decir hola. Mamá está como loca. Dice que la estás dejando sin ayuda. ¿Qué te pasa? Su voz era más alta de lo necesario, como si el volumen pudiera intimidarme para que volviera a mi lugar. Me recosté en mi sofá, metí mi mano libre debajo de mi pierna para ocultar cuánto temblaba y mantuve la voz firme. No me pasa nada, dije. Solo le dije que he terminado de pagar las facturas de todos. Se rió. Un sonido agudo e incrédulo que dejaba claro que pensaba que estaba siendo dramática. ¿Hablas en serio? Papá está enfermo. La hipoteca está atrasada. Los servicios están vencidos. ¿De verdad vas a actuar como si fueras una pobre artista muerta de hambre cuando sabes que tienes dinero? Era casi gracioso escucharlo hablar como si alguna vez me hubiera preguntado por mi presupuesto o mi estrés, como si hubiera visto mi cuenta bancaria a las 2 de la mañana mientras hacía números para que todo cuadrara. Pago mi alquiler. Pago mis préstamos estudiantiles. Pago mis propias facturas médicas, dije lentamente. Y además de eso, he estado pagando tus emergencias y las de ellos durante años. Ese es el dinero que crees que tengo por ahí. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. No tienes hijos, Sofía, dijo. De la misma manera que alguien podría decir, no tienes ni idea. No tienes idea de lo que es la responsabilidad real. Intenta pagar la guardería, los útiles escolares, las cuotas de fútbol, las citas con el dentista. Tienes casi 30 años y de lo único que tienes que preocuparte es de tu estúpida membresía del gimnasio y del viaje que quieras hacer. La versión antigua de mí ya se habría disculpado, se habría esforzado por demostrar que lo entendía, le habría recordado todas las veces que cuidé a sus hijos gratis o envié dinero para que pudieran ir a excursiones escolares. En cambio, dejé que sus palabras reposaran por un segundo. Tienes razón, dije, y sus cejas se arquearon. No tengo hijos, por eso no soy responsable de los tuyos. Se quedó con la boca abierta, sorprendido, como si no pudiera creer que realmente lo hubiera dicho en voz alta. Vaya, dijo lentamente, negando con la cabeza. ¿Realmente eres tan egoísta? Casi me río de la ironía. ¿Egoísta?, repetí. Mateo, te vi llevar a tus hijos de vacaciones en primera clase a Orlando mientras mamá me decía que estaban en la quiebra. Me dijiste que quedarme en casa les ahorraría dinero. Me excluyeron de la diversión. Usaron mi dinero para las partes aburridas y luego lo llamaron familia. Eso no es responsabilidad. Eso es tener derecho a todo. Su cara se puso roja. Inmediatamente se puso a la defensiva, las palabras tropezando unas con otras. Fueron las millas. Ok. Puntos. Brenda encontró una oferta. La mayor parte de ese viaje fue básicamente gratis. Levanté una ceja. Entonces, ¿por qué no había lugar para mí?, pregunté. Si era tan gratis y fácil, ¿por qué tuve que escuchar, estamos en la quiebra? No podemos permitirnos llevarte. No tenía una respuesta real para eso. Cambió de posición el teléfono, apartó la vista de la cámara, culpó a la aerolínea, al momento, al horario escolar de los niños, al hecho de que yo vivo en la ciudad y ellos en los suburbios. Cualquier cosa menos la simple verdad de que eligieron no incluirme. Lo habrías complicado, espetó finalmente. Siempre haces que todo se trate de ti. Solo queríamos un viaje sin estrés para los niños. Me ardió el pecho, pero no dejé que se notara en mi voz. Ni siquiera sabía que iban, dije. Hicieron que fuera muy fácil dejarme fuera. Solo lo compliqué en tu cabeza cuando dejé de ser útil. Suspiró dramáticamente, como si estuviera agotado de tener que explicar cosas básicas a una niña difícil. Luego intentó una táctica diferente, la que siempre funcionaba antes. Mira, dijo, ajustando su tono a algo que sonaba casi razonable. Cualquier malentendido que creas haber visto en el aeropuerto, está bien. Enójate. Pero mamá y papá están a punto de perderlo todo si no das un paso al frente. Ganas más que cualquiera de nosotros. ¿Puedes arreglar esto?
Ahí estaba, al desnudo. No aún puedes ayudar. Si no aún lo harás porque siempre lo haces. En su mente, mis ingresos ya estaban gastados. Mi futuro ya era su plan de respaldo. Negué con la cabeza. No soy una red de seguridad, dije. Planeaste un estilo de vida que depende de que yo te rescate cada vez que algo sale mal. Esa fue tu elección, no la mía. Ahora estoy eligiendo algo diferente. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, ¿realmente te vas a quedar ahí sentada viendo cómo nuestros padres se ahogan?, dijo, subiendo la voz. Como si, al decirlo más alto, pudiera avergonzarme para que volviera a la fila. Después de todo lo que han hecho por ti. Pensé en todo lo que realmente habían hecho por mí y en todo lo que yo había hecho en silencio a cambio. No, dije en voz baja. Voy a ver cómo finalmente aprendes a nadar sin atar una soga a mi cuello primero. Me miró a través de la pantalla, respirando con dificultad, buscando en mi rostro el punto débil que solía tener. Increíble, murmuró. Te arrepentirás de esto. Cuando la salud de papá empeore, cuando mamá no pueda manejar las cosas, cuando realmente necesiten a alguien, no vengas a llorar conmigo. Casi sonrío, no porque algo de esto fuera divertido, sino porque la idea de que yo alguna vez dependiera de él para obtener apoyo era casi absurda. Nunca he ido a llorar contigo, respondí. Pero no tienes ningún problema en llamarme cada vez que aparece una factura con tu nombre. Eso se acaba ahora. Maldijo por lo bajo y me llamó fría, desalmada. Dijo que le estaba dando la espalda a mi propia sangre. ¿Qué estaba dejando que el dinero arruinara a la familia? Dejé que lo soltara todo. Cada viaje de culpa, cada frase reciclada sobre que la verdadera familia aparece sin importar qué. Y cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hice algo que nunca había hecho antes en ninguna pelea con mi familia. Terminé la llamada primero. Colgué. Por unos segundos, me quedé sentada, con el teléfono en la mano, escuchando el silencio. Ninguna llamada inmediata de vuelta. Ninguna oportunidad para que él aplastara lo que yo había dicho. Solo silencio. Después de eso, los mensajes siguieron llegando. Párrafos largos de mi mamá sobre cómo nunca me crió para ser tan desagradecida y que algún día lo entenderás cuando tengas hijos. Mensajes cortos y enojados de Mateo sobre cómo el dinero te ha cambiado y te arrepentirás cuando ya no estén. Silencié la conversación. Mi apartamento se sentía casi dolorosamente silencioso sin sus constantes emergencias zumbando en mi bolsillo. Pero debajo de esa incomodidad había algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Espacio. Por primera vez, mi sueldo se quedó en mi cuenta el tiempo suficiente para ver cómo se veía cuando mi trabajo duro me beneficiaba a mí, no a todos los demás. Moví algo de dinero a un fondo de emergencia real y abrí una pequeña cuenta de ahorros separada con la etiqueta Futuro Viaje, solo para mí. Cociné en casa, tomé café en mi propia cocina en lugar de salir corriendo para lidiar con la crisis de otra persona, caminé por mi vecindario por las tardes sin el teléfono pegado a la oreja. Comencé a dormir mejor. No porque mi vida fuera de repente perfecta, sino porque sabía que si algo salía mal, el dinero que tenía realmente estaría allí para ayudarme. Sinceramente, pensé que trazar esa línea sería la parte más difícil. Que lo peor del drama ya había pasado una vez que sobreviví a esa llamada. Pensé que se enfurruñarían un tiempo, se ajustarían, quizás aprenderían a valerse por sí mismos. No tenía idea de que en solo unas 2 semanas, las mismas personas que se habían reído de la idea de incluirme en su viaje se enfrentarían a consecuencias de las que no podrían salir bromeando. Y que estamos en la quiebra estaba a punto de dejar de ser una manipulación y convertirse en su realidad. Unas 2 semanas después de esa pelea con Mateo, mi teléfono comenzó a iluminarse de nuevo, pero esta vez no parecía el goteo habitual de «¿Puedes ayudar con esta factura?». Comenzó con un mensaje corto de mi mamá. «Llámame cuando puedas. Es importante». Sin emojis, sin signos de exclamación adicionales, solo esas palabras. Lo miré durante un rato. Me había prometido a mí misma que no saltaría cada vez que dijeran urgente, porque urgente generalmente significaba queremos asustarte para que abras tu billetera. Aún así, algo en el momento y la forma en que las palabras estaban allí me revolvió el estómago.
Respiré hondo, me dije que podía escuchar sin arreglar nada, y llamé. Mi mamá contestó al primer timbre, como si hubiera estado sentada con el teléfono en la mano. Esta vez ni siquiera intentó la voz falsamente alegre. Sofía, dijo, y pude oír que había estado llorando durante un tiempo. El tipo de llanto ronco y cansado que te deja hueco. El banco envió un aviso final. Estamos en serios problemas. Por un segundo, no dije nada. El silencio se había convertido en mi mejor escudo. Dejé que siguiera hablando, porque cuando la gente está desesperada, te dice la verdad sin querer. Estamos 3 meses atrasados en la hipoteca, continuó, sus palabras saliendo rápido, como si al decirlas deprisa dolieran menos. Las facturas médicas de tu padre acabaron con nuestros ahorros, y luego con el viaje y las tarjetas y todo. Están amenazando con una ejecución hipotecaria. Si no conseguimos el dinero, podríamos perder la casa. Ahí estaba. No un copago cualquiera, no una sola factura vencida. La casa entera, lo que siempre habían dicho que estaban protegiendo para la familia. La misma casa en la que crecí, de repente pendiendo de un hilo. La antigua yo habría entrado en pánico, habría agarrado un cuaderno, pedido números y fechas exactas, habría abierto mi aplicación bancaria, habría comenzado a hacer cálculos en mi cabeza, ya moviendo mis sueños para hacer espacio a su crisis. Esta vez hice una pregunta diferente. ¿Cuándo dejaron de pagar la primera cuota? Dije. Dudó lo suficiente como para responder la pregunta sin palabras, y finalmente admitió, hemos estado un poco atrasados por un tiempo. Estábamos haciendo malabares, moviendo tarjetas, esperando los cheques de comisiones de tu hermano, esperando que el seguro de tu padre reembolsara más. Pensamos que podríamos ponernos al día. No dijo la otra parte en voz alta, pero la escuché de todos modos, como una segunda voz debajo de la suya. Pensamos que te quebrarías y nos rescatarías de nuevo, como siempre lo haces. Y aún así fueron a Orlando, dije en voz baja. Aún así eligieron unas vacaciones en primera clase mientras su casa ya tenía 3 pagos de retraso. Su dolor se convirtió en ira tan rápido que fue como accionar un interruptor. Necesitábamos ese viaje, replicó. Tu padre estaba deprimido. Los niños estaban decepcionados. Tu hermano trabajaba sin parar. Pensamos que si solo teníamos una buena semana, podríamos volver y encargarnos de todo. ¿Cómo íbamos a saber que se pondría tan mal tan rápido? Casi le digo, porque lo han estado ignorando durante años. Pero me mordí la lengua. En cambio, dejé que escuchara el agotamiento en mi voz. Mamá, esto no sucedió en 2 semanas. No se trata de que yo haya dicho que no por primera vez. Se trata de años de gastar dinero que no tenía ni contar conmigo para tapar los agujeros. Comenzó a llorar más fuerte, preguntando cómo podía ser tan fría, recordándome cómo mi papá construyó esa casa con sus propias manos, cuántas navidades y cumpleaños ocurrieron bajo ese techo, cómo me meció para dormir en esa sala de estar cuando estaba enferma. Cada recuerdo era un gancho que intentaba lanzarme, esperando que uno se enganchara y me arrastrara de vuelta a mi antiguo papel. Si no nos ayudas, dijo, podríamos perderlo todo. Por favor, Sofía, eres la única que puede arreglar esto. Esa frase solía sentirse como un cumplido, como una medalla de honor. Ahora, se sentía como una trampa. Cerré los ojos e imaginé mi propio apartamento, el que pagaba levantándome cada mañana, yendo a un trabajo que no siempre amaba, manejando mi propio estrés sin pasárselo a nadie más. Nadie más me ayudó a mantener las luces encendidas. Nadie más se aseguró de que mi alquiler se pagara. Mamá, dije lentamente. Entiendo lo serio que es esto. De verdad. Pero tu hipoteca no es mi responsabilidad. Nunca lo fue. Te he dado miles a lo largo de los años. No puedo arreglar esto por ti. Tú y Mateo necesitan hablar con el banco. Refinanciar, vender, reducirse, hacer lo que sea que haga la gente cuando ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Pero no voy a drenar mi futuro para cubrir tus decisiones pasadas. Me llamó ingrata de nuevo. Dijo que no podía creer que había criado a una hija que abandonaría a su familia cuando más la necesitan. Dijo que si la salud de mi padre empeoraba, estaría en mi conciencia. Le dije que la amaba, que desearía que las cosas fueran diferentes.
Pero mi respuesta seguía siendo no. Después de colgar, me temblaban las manos de nuevo, pero había un sentimiento diferente debajo del temblor. Ahora era dolor, sí, por la casa, por la versión de mi familia en la que solía creer. Pero también había alivio. La soga entre nosotros finalmente había dejado de arrastrarme con ellos. En lugar de entrar en espiral, hice algo pequeño y práctico. Abrí mi aplicación bancaria y miré mis cuentas. Por primera vez en años, los números reflejaban solo mis decisiones, mis facturas, mis ahorros, mi futuro. Sin obligaciones secretas ocultas bajo la etiqueta de familia. Durante los días siguientes, comencé a escuchar fragmentos de lo que estaba sucediendo de otras personas. Porque cuando el drama de tu familia se desborda, nunca se contiene. Una prima mencionó que Mateo había aceptado más visitas a propiedades y trabajos secundarios, conduciendo por toda la ciudad para tratar de obtener más comisiones, pero el mercado estaba lento y ya estaba atrasado. Un amigo en común me dijo que Brenda se había estado desahogando en las redes sociales, publicando largos textos sobre cómo la gente te da la espalda cuando los tiempos se ponen difíciles debajo de fotos de cajas medio empacadas y envases de comida para llevar. En una foto, claramente habían vendido o mudado la mitad de sus muebles. La sala de estar que reconocí de las reuniones familiares se veía vacía. En el fondo de un vídeo corto, vi a Leo y Eva sentados en el suelo, sin sonreír, rodeados de cartón. Sin camisetas a juego, sin orejas de Mickey, sin el brillo de la primera clase. Solo dos niños cuyos padres habían pasado años fingiendo que las consecuencias no se aplicaban a ellos, ahora viendo cómo su mundo se encogía. Curiosa de una manera que dolía, hice clic en más publicaciones de Brenda. Había quejas sobre tener que vender su camioneta y quedarse con un solo auto más viejo. Comentarios sobre cancelar el fútbol y la danza de los niños porque tenemos que centrarnos en lo esencial ahora. Una historia sobre cómo tuvieron que llamar a la compañía de internet para obtener un plan más barato y cortar los servicios de streaming. Una línea se me quedó grabada: nos partimos el lomo y nos juzgan por un buen viaje. No dijo mi nombre, pero no necesité una etiqueta para saber a quién se refería. Al leer eso, sentí que la ola familiar de culpa intentaba subir. Ese viejo reflejo que decía: mira, están sufriendo. Ayuda un poco para que los niños no sufran. Pero luego, esa imagen mental del aeropuerto volvió tan claramente que casi pude oler el café de nuevo. El mostrador de primera clase, las bromas sobre merecer algo bueno, la voz de Mateo diciéndome que me quedara en casa para ahorrarles dinero, mi mamá asintiendo, la forma en que pasaron a mi lado sin siquiera saber que yo estaba a unos metros de distancia. Durante mucho tiempo, había creído que si alguna vez dejaba de ayudar, me odiarían para siempre, y no podría soportarlo. Quizás me odiaban un poco en ese momento. Quizás se sentaban en su sala de estar medio empacada y me culpaban por cada mala decisión que habían tomado. Pero sentada en mi pequeño apartamento con mis propias facturas pagadas y mis propios planes tomando forma lentamente, me di cuenta de algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Yo no creé su situación. Simplemente dejé de amortiguarla. La realidad que estaban enfrentando ahora no era un nuevo castigo que yo había impuesto. Era la misma realidad bajo la que yo había estado viviendo en silencio durante años, tomando decisiones cuidadosas y sacrificios para que mi alquiler estuviera pagado y mis luces siguieran encendidas. La única diferencia era que finalmente estaban sintiendo lo que sucede cuando estamos en la quiebra: deja de funcionar como un hechizo mágico y comienza a ser una consecuencia. Y esta vez, por primera vez, yo no iba a ser quien pagara la cuenta para que desapareciera. Lo que pasa con las consecuencias es que no aparecen todas a la vez. Gotean lentamente hasta que de repente todo está empapado. Durante los siguientes meses, observé desde la distancia cómo la vida que mi familia había construido sobre excusas y mi cuenta bancaria comenzaba a desmoronarse. Mis padres terminaron teniendo que vender la casa en la que crecí. No la perdieron de la noche a la mañana en una escena dramática de ejecución hipotecaria, pero el banco dejó en claro que no había más prórrogas, ni más gracia. Un letrero de "se vende" apareció en el césped delantero, y por primera vez en mi vida, mi mamá no pudo presentarlo como nada más que lo que era: el resultado de años de decisiones que los alcanzaron. Se mudaron a un pequeño alquiler en un vecindario menos brillante, el tipo de lugar al que ella solía despreciar cuando pasábamos en coche. Mateo y Brenda vendieron su camioneta y se mudaron de su bonita casa en Katy a un adosado más pequeño. Los niños tuvieron que cambiar de escuela.
El fútbol, la danza y todos los extras desaparecieron de su horario. Las publicaciones en redes sociales también cambiaron. No más selfies en el aeropuerto con leyendas de "nos lo merecemos". Solo fotos ocasionales de comida para llevar en el sofá y citas vagas sobre cómo los tiempos difíciles te muestran quién realmente se preocupa. Claramente dirigidas a mí. Miembros de la familia intentaron hacerme sentir culpable para que interviniera. Una tía llamó para decir, están pasando por mucho. ¿No podrías ayudar un poco? Les di a todos la misma respuesta, ayudé. Durante años. Ellos eligieron no cambiar. Yo elijo no hundirme con ellos. Algunas personas lo entendieron. Otras no. Pero por primera vez, me di cuenta de que su opinión sobre mí no pagaba mis facturas ni construía mi futuro. Mientras ellos se reducían, yo construía en silencio. Mantuve mis límites y, curiosamente, mis finanzas se estabilizaron. Sin emergencias constantes, el saldo de mi tarjeta de crédito bajó, mis ahorros subieron. Hice un viaje de fin de semana, pagado en su totalidad en efectivo, sin culpa alguna. En el trabajo, sin el agotamiento emocional de jugar a ser la salvadora de la familia, tenía más energía. Mi jefe se dio cuenta. Me ascendieron a un puesto más importante con un mejor sueldo. Una tarde, sentada en mi pequeño apartamento con el correo electrónico de mi ascenso abierto y una confirmación para un futuro viaje a Europa en mi bandeja de entrada, me di cuenta de algo simple, doloroso y liberador, todo a la vez. Había pasado años actuando como si mi valor para mi familia estuviera ligado a la rapidez con la que podía arreglar sus problemas. Una vez que dejé de arreglarlos, me trataron como si hubiera desaparecido. Pero la verdad era que no desaparecí. Simplemente dejé de existir en la versión de la historia donde yo era el personaje secundario no remunerado en su drama. Escribí una nueva, donde yo era la protagonista de mi propia vida. ¿Me siento triste de que mis padres perdieran la casa? Sí. ¿Desearía que las cosas hubieran sido diferentes? Absolutamente. Los habría ayudado con gusto si hubieran sido honestos conmigo. Si me hubieran incluido porque me amaban, no excluido hasta que necesitaran mi dinero de nuevo. Esa es la línea para mí ahora. La familia para mí no son personas que comparten tu apellido y tratan tus ingresos como una cuenta compartida. La familia son personas que ven tu humanidad, que respetan tus límites, que no solo llaman cuando quieren algo. Si estás escuchando esto y te sientes como el cajero automático andante de tu familia, como si solo importaras cuando pasas tu tarjeta o haces una transferencia, escucha esto. Decir no te convierte en una mala hija, hijo, hermana o hermano. Te convierte en una persona con derecho a su propia vida. Las personas que realmente te aman pueden sentirse heridas, pueden estar confundidas, pero se adaptarán. Aquellos que solo amaban lo que podías darles se alejarán, y eso dolerá, pero también te mostrará la verdad. Mi mamá una vez me dijo, estamos en la quiebra. No podemos permitirnos llevarte de vacaciones. Lo que ella no se dio cuenta es que lo que realmente no podíamos permitirnos era la forma en que me trataban. Dejé de pagar ese precio. Y gracias a eso, por primera vez en mucho tiempo, finalmente estoy viviendo una vida por la que no tengo que disculparme, ni con ellos ni conmigo misma.